Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Adriana Chilito y vamos a hablar acerca de un informe que han revelado las autoridades mexicanas en donde indican que han aumentado los homicidios dolosos en las mujeres y han disminuido los feminicidios. Los detalles a continuación. Establecemos contacto vía Skype con Aimee Vega. Ella es investigadora de la Universidad Nacional Autónoma de Ciudad de México. Es presidenta de la Alianza Global de Medios y Género. Aimee, gracias por estar con nosotros en Hoy en el Mundo. Bienvenida. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, hemos nosotros analizado este informe que salió acerca del mes de abril y dice que es el mes con más homicidios dolosos de mujeres desde el año 2015. ¿Qué significa homicidio doloso de mujeres y cuál es la diferencia con feminicidio? Es una pregunta muy importante. Lo señalamos hace 15 días, que fue justamente cuando fue publicado este informe. Debo decir que la Secretaría publica el informe mensualmente y reúne los datos provenientes de las fiscalías estatales. Hemos insistido, hemos llamado la atención acerca de que los homicidios dolosos despolitizan, quitan el componente de género del análisis de la muerte, del asesinato violento, del asesinato y la muerte violenta de mujeres. Entonces, lo que señalamos públicamente es que no es comparable la forma en la que presentan los datos, puesto que comparan datos de homicidios dolosos de hombres y de mujeres, y dado el componente de género, señalamos esto no es comparable. ¿Qué significa enfocar el asesinato de una mujer o su muerte violenta desde la perspectiva del feminicidio? Justamente poner al centro que su condición de género es la que la sitúa en tal condición de vulnerabilidad que es víctima de violencia por parte de un agresor. Asimismo, el declarar el asesinato o muerte violenta de una mujer como feminicidio obliga a la autoridad, en este caso a la Fiscalía, a investigar el asesinato con perspectiva de género, lo cual significa, entre otros componentes, tomar en cuenta el contexto de vida de la víctima. Habitualmente el homicidio doloso se basa en la investigación del hecho concreto solamente y cuando se adopta esta perspectiva que declara de entrada el asesinato como feminicidio, es que el protocolo obliga a las autoridades a tomar en cuenta el contexto de vida de la víctima para poder determinar la situación de subordinación, de opresión, de discriminación a la que la víctima estuvo sometida en vida. ¿Y por qué se está realizando de esta manera en las investigaciones en México? ¿Por qué no de una vez se trata como un feminicidio? Es decir, esto sería como que le ahorraría más trabajo a las autoridades y a los investigadores el hecho de que se configure como un homicidio doloso y no como un feminicidio. Ya lo has dicho tú, esa es la principal razón. Para las fiscalías ha sido literalmente problemático, y así nos lo han hecho saber, el tener que generar la infraestructura tanto humana como material para poder aplicar el protocolo de feminicidio cuando se trata de la muerte o el asesinato, la muerte violenta o el asesinato de una mujer. Y entre uno de los argumentos más fuertes que utilizan las instancias de procuración de justicia es que capacitar a su personal es cuesta arriba. Sin embargo, lo que decimos desde este lado, bueno, pues justamente esa ausencia por parte de la autoridad de una perspectiva de género en la investigación de los asesinatos y muertes violentas de mujeres es lo que impide el acceso a la justicia y que deja en la impunidad el 99% de los casos. Lo decíamos recientemente en una entrevista contigo, que por ejemplo la Ciudad de México apenas tuvo la primera sentencia de feminicidio por el caso del asesinato de una mujer joven, Leslie Osorio,
en el campus de la Universidad Nacional Autónoma de México, y se logró la sentencia gracias al trabajo muy importante que hicieron las abogadas y que lograron. No obstante, ya la Fiscalía en una administración anterior había declarado que se había tratado de un homicidio. Lo que lograron estas abogadas fue demostrar que había el componente de género era la parte toral de este asesinato. Lograron que se reabriera el caso, se empezó de ceros y se logró esta primera sentencia. Pero digo, ustedes mismas han reportado estos datos tan preocupantes, arriba de 900 homicidios dolosos, aun si se consideraran así, de mujeres en este primer trimestre, lo que efectivamente se constituye como el registro más elevado de muertes violentas desde 2015. Debo decir también que el día de ayer fue presentado por organizaciones de la sociedad civil un informe. El Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidio presentó un informe nacional sobre mujeres víctimas de feminicidio entre los meses de enero y abril de 2020, y lo que ellas registran son 1.301 feminicidios, y lo que ellas señalan es que solo la cuarta parte de los casos, es decir, 314, han sido investigados como tales. Las entidades donde más feminicidios se registran son el estado de Guanajuato, el estado de México y Chihuahua. No obstante, como lo hemos señalado desde hace décadas en este país, y en particular a partir de la primera investigación diagnóstica sobre violencia feminicida en México, que encabezó la antropóloga Marcela Lagarde, es que al tratarse de un problema estructural, la violencia contra las mujeres condiciona la vida de todas las mujeres y las niñas, y en particular la violencia feminicida. Lo que observamos es que eso es un problema latente en todo el país y que se ha agravado en el contexto de esta pandemia. Y esto es algo contradictorio porque, de acuerdo con este informe, los asesinatos clasificados como feminicidio tuvieron una baja del 10%, mientras que los homicidios dolosos de mujeres en abril subieron 5.1% respecto a marzo. El presidente Andrés Manuel López Obrador dice e insiste en que la violencia contra las mujeres no ha aumentado durante la pandemia. Quisiera yo preguntarle, Aimee, si es cierto que habría un subregistro de feminicidios en México. Definitivamente, en México contamos con mecanismos de producción de información como es la ENDIRE, que es la encuesta nacional de la dinámica de las relaciones en los hogares, y la última ENDIRE establece que solamente 1 de cada 10 víctimas denuncia. Esto lo pongo en el marco más amplio de la violencia contra las mujeres, no solamente la violencia feminicida. ¿Qué es lo que nos quiere decir esto? Que efectivamente hay un subregistro del 90%, y este subregistro está originado en buena medida por la falta de confianza de las víctimas en las autoridades. Es decir, si contáramos con fiscalías confiables, con ministerios públicos confiables y justamente capacitados para atender a las mujeres víctimas de violencia de género, es que ellas tendrían absoluta confianza para acudir a la autoridad. Pero no es el caso en este país. Y en el caso particular de la violencia feminicida, efectivamente, el subregistro es uno de los problemas más preocupantes, y más si, como en el caso que tú estás exponiendo, lo que observamos es que es la propia autoridad la que minimiza la gravedad de este problema, e incluso clasifica estos asesinatos no como deberías decir, no como feminicidios, que es como la ley mandata que todo asesinato, muerte violenta de una mujer tiene que ser investigado como feminicidio, y ya será la propia investigación la que irá resolviendo si efectivamente se trató de un feminicidio o de un homicidio. En este caso, ya de entrada, la propia autoridad, la Secretaría de Seguridad Pública, es la que está determinando que estas muertes violentas son en su mayoría homicidios. Por otro lado, tú has mencionado aquí uno de los componentes más graves en el contexto de esta pandemia, y que ha sido la minimización por parte del gobierno federal, en voz del presidente de la República, de la gravedad de la violencia contra las mujeres y las niñas en el contexto de la pandemia. Hace algunas semanas dijo públicamente que
eso que el 90% de las llamadas al 911 eran mentira, lo cual tuvo que desmentir la propia secretaría que estamos citando. Y lo preocupante aquí es que más bien eso ha ido construyendo o intentando construir una narrativa que tiene como punto de llegada la eliminación de los presupuestos dirigidos a los programas para combatir la violencia contra las mujeres. Hace 15 días un grupo de organizaciones de la sociedad civil tuvieron una reunión con la Secretaría de Gobernación, que es como equivalente al Ministerio de Interior, en el que les fue informado que el presupuesto para combatir la violencia había sido tomado para atender la emergencia sanitaria. Y lo que está establecido en la Constitución mexicana y también en mandatos internacionales que ha asignado el gobierno mexicano es que no es posible, incluso eso, en situaciones de extrema gravedad como la que estamos viviendo, el contexto de esta pandemia, el eliminar los recursos destinados a promover los derechos humanos, incluidos desde luego los derechos humanos de las mujeres. Por lo tanto, aquí hay mandatos constitucionales e internacionales que están siendo pasados por alto por el gobierno federal y no obstante la gravedad del problema, pues no hay recursos para atender a las mujeres víctimas de violencia de género. Pues Aimee Vega, investigadora de la Universidad Autónoma Nacional de Ciudad de México, presidenta de la Alianza Global de Medios y Género, gracias por estar con nosotros en Hoy en el Mundo y por supuesto estaremos muy atentos de todo lo que suceda en cuanto a las mujeres en México. Te agradezco mucho, buena tarde. Y a nuestros televidentes, gracias por mantenerse actualizado con todo lo que sucede a nivel internacional en mi canal. Te invito para que te suscribas y compartas la información. Me puedes seguir también en mis redes sociales. Me encuentras en Instagram, en Facebook y en Twitter como @lachilito. Nos vemos en un próximo informe.